Daniel, en el capítulo 9, nosotros conocemos a Daniel. Daniel fue un joven, a los 15 años fue llevado cautivo. Daniel fue un hombre que trascendió, hermanos, de tal manera como Dios honró a ese hombre, porque él honraba a Dios primero. Daniel, de 15 años, hermanos, tuvo una forma en la cual Dios le respaldó y en la cual Dios hizo cosas impresionantes con él. Daniel, siendo un joven, hermanos, puso y pudo hacer y cumplir con el corazón de Dios y su voluntad. 15 años en Babilonia. Es más, pasaron 3 reyes y Daniel cada día escaló más en los puestos de los reyes, haciendo la voluntad de Dios. Un día le dijeron: Daniel, si se pone a orar las 3 veces que usted ora ahí, le vamos a cortar la cabeza. Y él dijo: si me la cortan, que me la corten. Voy a orar a mi Dios. No voy a comer, no me voy a contaminar con aquellas cosas, dijo Daniel. En medio de este capítulo 9, hoy tenemos a Daniel ya de 85 años, con una perspectiva en la cual él quería volver a Jerusalén. Esto es lo que hace el contexto en capítulo 9. Hermanos, en la oración en medio de la crisis, hay algo con lo que nosotros necesitamos empezar, y es entender que lo primero que vamos a ver de estos 6 puntos, de estos 6 pasos, es que dejó que Dios me hablara antes de hablar con él. La oración que Dios responde es la oración que inicia con que Dios me habla para poder yo después hablar con él. Es decir, Dios siempre da el primer paso, hermanos. Hermanos, Dios siempre da el primer paso. Nosotros podemos amar porque Él amó primero. Nosotros podemos perdonar porque Él perdonó primero. Nosotros, hermanos, podemos servir porque Él sirvió primero. Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre da el primer paso. Por eso la oración tiene que implicar esto, hermanos. La oración inicia escuchando a Dios. La oración que Dios responde es la que inicia cuando yo le he escuchado. Yo sé que si aquí yo les pregunto a ustedes: bueno, a usted Dios ya le contestó su oración. Posiblemente muchas manos, inclusive la mía, pudieran levantarse para decir: no, a mí no me han contestado. No, a mí Dios, pero Dios sí responde las oraciones. Hermanos, este es el punto en el que nosotros necesitamos ver cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque hay un principio, hermanos, que es un principio gobernante. Dios nunca te pedirá que hagas algo que Él no ha hecho primero. Dios nunca te pedirá que hagas algo que Él no haya hecho primero. Usted y yo tenemos que llevarnos esto en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que Dios está pidiendo por el proceso donde usted está pasando es porque Dios ya pasó por ahí. Es porque Dios ya lo hizo. Dios no es un Dios que te pide algo que Él no haya hecho. Todo lo que Dios te pide es lo que Él ha hecho por usted y por mí. Yo no sé cuántos están y en qué momento histórico usted pudiera estar en su vida. Pero si usted cree que está pasando algo tan duro, Él ya lo pasó. Si usted cree que está pasando por algo que usted no entiende, que usted no comprende y que usted cree que es imposible, Él ya lo pasó. Y si Él lo pasó, yo lo puedo pasar. Porque si Él va adelante, Él abre el camino, hermanos. La oración que Dios contesta entonces inicia con que Él debe ser primero escuchado. ¿Cómo inicia la oración, hermanos? Entonces la oración inicia escuchando a Dios primero. La oración que Dios responde es la oración que sale del primer pensamiento de lo que es Él y de lo que Él quiere. Hermanos, esta es la oración que Él escucha. Inicia escuchando a Dios primero. Nosotros somos muy buenos para repetir cosas. Nosotros somos buenos, hermanos, para
tener a veces un bagaje religioso. Y a veces oramos, y usted póngase a pensar en esto. ¿Cuántas veces usted ora por los alimentos? Y es, Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús. Algunos van un poco más allá, Señor, si alguno no tiene alimento, pues dele. Y lo hacemos muchas veces, no que esté mal, pero a veces es solamente una oración que yo repito. Vamos a ver que la oración tiene que tener una forma. Empieza escuchando a Dios. Si usted ora escuchando primero a Dios, la respuesta llega de inmediato. Noten esto. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, porque nosotros tenemos muchas razones por qué orar, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas promesas. Vea lo que Daniel hizo. Daniel capítulo 9, verso 1, verso 2. Abrimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y leemos. Vean lo que dice. Dice en esa escritura que era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, por favor subraye eso, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada por el profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Hermanos, notemos lo primero. Dios debe ser primero escuchado. Daniel lo primero que hace es escuchar a Dios. Y él dice, lo escuché. ¿Cuándo lo escuchó? Estudiando la palabra del Señor. ¿Cómo es que se escucha a Dios? Y dice que entonces cuando se estudió la palabra le fue revelado que el profeta Jeremías había dicho que había un cautiverio, que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Hermanos, resulta que ahora Daniel se entera a través del estudio de la palabra. Por eso los miércoles hay que estudiar. El discipulado es importantísimo, vital. No sé, yo no puedo ver a nadie que no crezca o que pueda vivir sin crecer espiritualmente, porque si usted no conoce la palabra, usted no puede tener el primer punto de la oración que Dios contesta, porque si usted no sabe qué es lo que Dios quiere, usted no sabe qué está pidiendo. ¿Se acuerdan? El texto dice, ustedes piden pero piden mal, es porque pedimos para nosotros, pero el Señor quiere que aprendamos a través de la escritura. ¿Cuánta palabra sabe usted? ¿Cuánta palabra sé yo? Daniel dijo, ay, hay una palabra, y Daniel se inquietó. Daniel sabía que los 70 años ya habían transcurrido, por eso hay una inquietud en Daniel. Y Daniel dice, el Señor me habló. Y Daniel empezó a orar, porque él supo que el pueblo en 70 años todavía no había cambiado. El pueblo seguía siendo el mismo. Tenían dioses, andaban en sus propias formas, no tan lejos ni tan largo de lo que hoy nos acontece a nosotros como país, como familias. Él dice, no ha cambiado en 70 años, pero Daniel sí quería ir a Jerusalén. Hermanos, Daniel dice, yo estudié la palabra. Usted tiene que subrayar eso, amado. Dice que estudió la palabra del Señor y le fue revelado lo del profeta. Hermanos, la razón por la que oramos es porque nosotros queremos hablar con Dios. Él lo hace primero a través de sus promesas, a través de la Biblia. Por eso es seguro y es certero cuando yo oro conforme la palabra. Es seguro y es certero conforme yo oro cuando Dios ha hablado a mi corazón. Cuando Dios me ha dicho algo y mi oración va sobre esa línea, yo entonces tengo realmente el primer pensamiento bien entruncado. Dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Esa oración es la oración que Dios contesta. Veamos a Daniel, hermanos. Esta oración de Daniel es lo que mucho en el Nuevo Testamento el Señor nos dijo a través, en Juan capítulo 15, en el verso 7, que dice la escritura, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
Hermanos, yo quiero una reflexión profunda en esto, para usted y para mí, porque yo también soy necesitado. Si ustedes permanecen ¿en dónde? Y mis palabras permanecen en, pueden pedir lo que quieran y les será. Pregunto otra vez, hermanos, porque no es un asunto solamente de información, esto tiene que ser de revelación. Pero ¿cuánto conoce usted del Señor? ¿Cuántas palabras conoce usted? ¿Usted conoce, hermano, las palabras del Señor para usted? ¿Cómo actuamos nosotros con respecto a la palabra de Dios? ¿Cómo actuamos nosotros con respecto a lo que Dios dice en nosotros, en las Escrituras? Yo les pongo solo un ejemplo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros los imperativos de Dios? No dejen de congregarse. Orad sin cesar. Imperativos. Otro imperativo de Dios. Sirvan, porque mayor privilegio es servir que ser servido. Den, porque mejor es dar que recibir. Imperativos de Dios. Los conocemos. Cuando yo pongo en esa perspectiva, yo puedo orar sobre eso. Yo digo, Señor, yo quiero ser un siervo. Yo quiero ser un servidor. Señor, yo quiero dar de lo que tú me das. Señor, yo quiero congregarme porque tú lo dices en tu palabra y eso será bendición para mí y para los demás, hermanos. Yo quiero orar, Señor, porque tu palabra a mí me lo dice. Cuando esto empieza a ser, la oración empieza a ser contestada, porque Dios no miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Yo pregunto, ¿qué no le ha concedido el Señor? Porque entonces tendremos que ir a una gran revisión. Hermanos, vean lo que hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces. Y yo pregunto, ¿cree que tu vida, hermano, fuera diferente si oráramos 3 veces al día? ¿Cuántos creen que si nosotros oráramos 3 veces al día, habrían cosas que fueran muy distintas en nosotros? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Díganme, anímenme en esta mañana, por favor. Díganme que sí es cierto. ¿Verdad que si oráramos 3 veces al día, las cosas fueran distintas? Pero una oración que nazca de escuchar a Dios primero. Queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestro esposo cambie, queremos que la esposa cambie, queremos que nuestros hijos cambien, pero a veces, hermanos, no escuchamos a Dios de las cosas que Él quiere que nosotros verdaderamente estemos haciendo ese momento de oración. ¿Por qué yo quiero que mi esposa cambie? ¿Por qué yo quiero que mi esposo cambie? ¿Por qué yo quiero que mis hijos cambien? ¿Cuál es la actitud de mi corazón con respecto a esto? ¿Qué Dios me está diciendo a mí? ¿Será que yo tengo que ceder? ¿Será que yo tengo que doblar mis rodillas primero? ¿Será que yo tengo que tener otros espacios y otros momentos? ¿Será que yo tengo que saber qué es ser una cabeza de hogar? ¿Será que yo tengo que entender qué es ser un sacerdote en medio del hogar? ¿Será que yo tengo que entender y aprender a ser una ayuda idónea, a ser una esposa sujeta? ¿Será? Porque si yo no oro, o si yo oro sin conocer esos parámetros y esos momentos, hermanos, perdón, no hay respuesta entonces. Nosotros tenemos a veces malas costumbres y somos muy buenos para orar al 911. Somos buenos. Nuestras oraciones se vuelven emergentes, se vuelven oraciones desde donde ya no aguanto más, Señor. Yo creo que Daniel nos enseña que esas 3 veces que él oró fueron tiempos importantes. Hay 2 factores que de verdad tienen que ser tomados en cuenta. El factor número 1 es el tiempo de Dios y el factor segundo es mis oraciones. Vamos a ver, ¿cuál es el primer factor? Repitámoslo, hermanos. 1, el tiempo de Dios. Y el segundo factor, mis oraciones. Por eso, hermanos, es que nosotros entonces también en medio de la iglesia tenemos una herramienta que se llama cadena de oración y discipulado. Para que usted y yo aprendamos las escrituras, para que usted y yo entonces hagamos la oración, para que usted y yo nos conectemos. Hermanos, hay un tiempo de Dios, pero al tiempo de Dios usted tiene que discernirlo, y en el tiempo de Dios entonces usted tiene que orar. ¿Usted sabe cuándo es que Dios lo está esperando a usted? ¿O cuándo usted está esperando a Dios? Eso se discierne espiritualmente, hermano. Nosotros somos excelentes para orar y yo creo que sí, por supuesto, hay una necesidad, hay que orar, hay que hacer muchas cosas porque hay situaciones adversas. Pero
Pongamos cuidado a los factores, hermanos. El tiempo de Dios para pedir conforme el corazón de Dios. Y que la oración mía salga sobre el evento de que Dios ha hablado, hermano. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Estamos claros? Bueno, el segundo paso que vemos también en Daniel, en el verso 3 del capítulo 9, hermanos, es necesario enfoco mi atención en Dios. Enfoco mi atención en Dios. Daniel en el capítulo 9, en el verso 3, en la parte primera del verso 3, dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. Esta es la oración que Dios responde. Cuando yo puedo volver mi rostro al Señor, hermano. ¿Saben qué es importante? Voy a darles un consejo aquí a los esposos. Esposos, ya estoy en mis 30 años de matrimonio. Hermano, eso es un éxito. Gracias a Dios y gracias a una esposa que tengo que me ha ayudado tanto, ¿verdad? Que es una bendición. Pero yo he aprendido algo, esposos. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a su esposa. Mejor regalo que unas flores, mejor regalo que unos chocolates. Vuelva a ver a su esposa cuando su esposa le esté hablando. Vuélvala a ver. Quédese derretido en arena. Lo que ella le esté diciendo. Porque cuando usted vuelve a ver a su esposa, cuando estamos los dos ojos mirándonos, hay algo, hermanos, que pasa. Hay algo que funciona. Ella va a entender que le estoy prestando toda la atención. Sí, mi amor, le prometo que no voy a volver a dejar nada tirado ahí en el cuarto. Le prometo que esa cocina se la voy a mantener. Le prometo que, ella entiende. ¿Saben, hermanos, que hay un efecto cuando yo puedo volver a ver? ¿Se acuerdan el arca del pacto? El arca del pacto tenía 2 querubines que estaban sobre la tapa y dice que se miraban el uno al otro. Y cuando se miraban el uno al otro, dice que la gloria de Dios caía en medio de estos 2 querubines. Cuando usted vuelve a ver a su esposa, cuando usted vuelve a ver a su jefe, cuando usted vuelve a ver al pastor, a la autoridad, a las personas y les pone esa atención y vuelve su rostro hacia la persona, la gloria de Dios trasciende. Daniel dice: volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo, hermano. No estaba entretenido en ninguna otra cosa. Había un enfoque de la atención. A veces nosotros hacemos oraciones, hermanos, en medio del primer tiempo y del segundo tiempo del partido. A veces hacemos oraciones en el corre-corre de la vida porque voy en carrera y tengo que sacar y voy al carro en la presa. Y yo no digo que es que esté mal, qué dicha orar aunque fuera ahí. Pero nosotros necesitamos buscar el rostro del Señor, hermanos. Y buscar el rostro del Señor es volverme a Él con un ruego, con una petición, hermanos. Hermanos, Jeremías en el capítulo 29, en el verso 13 dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Nuestras situaciones familiares, nuestras situaciones personales, hermanos, cambiarán en una oración que se vuelva a Dios en todo lo que Él es. Es volverme a Él, es tomar ese espacio, es tomar ese tiempo. Señor, tú me hablaste que necesitamos hacer cambios en mi familia, porque la promesa tuya, Señor, es que yo y mi casa te serviremos. Yo quiero servirte y como tú me has hablado, Señor, yo vuelvo mi rostro a ti, Señor, y yo quiero que tú me direcciones. Yo quiero encontrarte. Pondré todo mi corazón en esto, Señor. Esa es la oración que Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros necesitamos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros.
porque si no usted y yo nos perdemos del plan y el propósito de Dios. Yo conozco personas que han perdido el norte por todas las cosas, porque hoy estamos muy ocupados, porque hoy no tenemos los espacios. Y el plan de Dios tiene un tiempo para que se cumpla. El plan de Dios está trazado en momentos. 70 años le dijo el Señor a través de Jeremías. Y dice Daniel, yo estaba estudiando la Biblia y me doy cuenta que ya 70 años se habían cumplido. Por eso él empezó a orar y volvió su rostro enfocando la atención a Dios. Daniel está orando para retornar a Jerusalén después de sus 85 años, porque él se dio cuenta que había una palabra de Dios en medio de esto. Número 3, hermanos. Expreso mis deseos con emoción, hermanos. Expreso mis emociones, mis deseos con emoción. Vean a Daniel en el capítulo 9, en el verso 3. Me dirigí al Señor mi Dios, implorándole con oraciones, hermanos. Implorándole con oraciones. Expreso mis deseos. Muchas veces decimos cosas por rutina. Sí, Señor, en paz me acostaré así mismo dormir, porque solo tú me haces vivir confiado. Viera qué mal que dormí anoche. Sí, pero no oró que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. Pero viera qué mal que dormí anoche. A veces, hermanos, repetimos las cosas, solamente las repetimos. A veces hay un bagaje religioso que es el que nosotros tenemos que prestar atención. Dice Daniel, expreso mis deseos con emoción. Dice, me dirigí al Señor, mi Dios, implorándole con oraciones. Implorándole, Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. Implorar, hermanos, implica que yo me postro. Implorar es, Señor, si tú no lo haces, yo no lo logro. Si tú no me sacas, yo no saldré. Si tú no lo haces, Señor, yo aquí estoy mal. Implorar con emoción. Implorar, pedir, solicitar, hermano. Bueno, es que ni modo es. Solo lo que me queda es orar, pero ya he orado tanto. Bueno, Señor, ahí está ella, ya he orado tanto por esto. Implore, hermano, que en el implorar usted va a ganar, porque vamos a aprender de la disciplina del Señor. Hermanos, implorar es rogar. Vean en Jeremías capítulo 50, verso 4, 5, en la primera parte. Dice, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. ¿Cómo es que el pueblo iba a volver, hermanos? Quiero que por favor me ayuden a leer esto, hermano. En la segunda parte, en donde empezamos después del pueblo de Judá. Al contar 3, por favor, duro y alto. 1, 2, 3. Llegarán en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Expreso mis deseos con emoción. Es necesario, hermanos, implorar. Hermanos, es necesario derramar las lágrimas en medio de nuestra solicitud a Dios. Es necesario, con súplica, con ruego, con ayunos. Y no tenemos que esperar que nuestra crisis esté llegando a nuestro punto más fuerte. Es importante hacerlo antes de que la crisis llegue. Por eso Él dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. 3 veces oraba Daniel. Yo le pongo un reto, hermano, saque sus 15 minutos 3 veces al día. 15 en la mañana, 15 en la tarde, 15 en la noche. Y será maravilloso escudriñar las escrituras y saber qué es lo que Dios quiere que usted ore. El viernes hacía la recomendación que oráramos conforme al Salmo 15. Y yo sé que había una palabra de Dios ahí para ustedes y para mí. Y yo sé que ya Dios respondió, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos que Dios nos responda. Amén.
Aleluya. Hermanos, necesitamos entender esto. Las herramientas que Dios nos da son herramientas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Herramientas para destrucción de fortalezas. Satanás sabe de este tema. Lo sabe. Por eso te dice, no, pues qué pereza orar. ¿Cuántas veces he orado? Este hombre nunca va a cambiar. Ustedes saben que yo creo que yo soy el producto de la oración de mi madre. Ah, las mamás, qué bueno. Gracias, mamás. Sí, amén, hermano. Yo estoy con las mamás. Yo creo que sí. Mi mamá siempre me dijo antes de morir, yo no lo he de ver, pero usted ha de llegar a los pies de Cristo. Sí, pero usted sabe, quiere saber qué le contesté yo, hermana, en el lecho de muerte a esa señora. Yo andaba en moto y andaba con otro amigo y le digo, no, porque si me llevo a Dios nos hacen un parte porque somos 3. Sí, era el joven rebeldón, por supuesto que póngamele ahí 22 años, 23 años, todo lo puedo, no en Cristo, todo lo puedo. Pero esas oraciones, hermano, es el poder de Dios. Pero otra vez, llegaron llorando en busca del Señor. Yo tuve que llorar mucho cuando llegué al Señor. El Señor a mí me quebrantó por toda la historia que cada uno o muchos de ustedes conocen mí. Yo tuve que ser doblado, quebrantado. ¡Pah! Pero hoy sé que mi Redentor vive, hermano. Aleluya. Y que sé que tengo 1000 defectos, que sé que me faltan tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Gracias por soportarme y tolerarme en todos estos 25 años. Pero al final yo sé que Dios es un Dios bueno. Y que cuando usted llega, Él enjuga su lágrima. Y que cuando usted llega, Él consuela su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Señor. Número 4. Demuestro mi seriedad. Daniel en el capítulo 9, en el verso 3, otra vez en la parte final, dice, además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Aquí hay una forma que es la tradición, ¿verdad? Entonces, no vaya usted a buscar un poco de cenizas y sentarse porque se puede quemar. Pero me vestí de luto y me senté sobre cenizas, la parte tradicional. Pero orar y ayunar. Vea lo que Daniel hizo, hermanos. Orar y ayunar. Cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros sabemos cuál es la oración que Dios responde, la hacemos de esta manera. Demuestro mi seriedad con un ayuno, en oración. El ayuno, hermanos, es la forma en la que usted y yo dejamos de comer para que ese tiempo que invertíamos en comer y en hacer la comida nos quede para estudiar la palabra y para orar. Ese es realmente el ayuno. No es aguantar hambre. Hay algo extraordinario en el ayuno que yo no puedo explicarlo. Algo pasa. Yo entiendo que hay una forma de sensibilidad que se adecúa en nosotros, ¿verdad? Pero el ayuno tiene que ver con eso. Buscar ese espacio de tiempo en donde dejo aquellas cosas de tradición, en donde dejo aquello que normalmente hago para dedicarme al Señor. Hoy no. Ya están programados los ayunos que vamos a hacer, hermanos, como iglesia. Ahí están, busquen en el programa y ustedes los van a encontrar. Esto es parte de lo que nosotros también como iglesia queremos hacer, las disciplinas espirituales, una herramienta del MCED, se me fue ahí. Pero es otra herramienta. Nosotros queremos buscar las disciplinas espirituales como herramientas de la iglesia local, en ayunos. En venir y terminar un ayuno aquí un sábado, hermanos, en donde podamos venir con las peticiones. Tenemos también la parte de interceder, que es parte fundamental en nosotros, que ese es el grupo que estamos ahí intercediendo, que usted puede mandar su petición, deje la petición ahí, hermano. Dios sí sabe y cómo nos ha respondido en cosas. Y nosotros queremos ser esa punta de lanza, interceder. Y estamos en las disciplinas espirituales. Otra herramienta más que nosotros tenemos. Demuestro mi seriedad con Dios. Le digo, Señor, yo estoy aquí en serio. Yo estoy en esta disciplina espiritual. Es decir, me desconecto de todas las cosas, hermanos. Intencionalmente. El ayuno tiene que ser un ayuno intencional.
Hermano, no se le ocurra tratar de ayunar para que Dios le cambie algo, porque Dios no necesita que usted ayune para que le cambie algo, pero sí trate de ser intencional con el ayuno. Y es poder, Señor, decirle, Señor, aquí estoy yo con esto de mi ayuno, porque hay una intención clara. Hoy quiero aguardar y sacar tiempo para contigo. Tengo peticiones particulares, Señor. Hoy quiero orar por la iglesia, hoy quiero orar por mi esposa, hoy quiero orar por mis hijos. Esa es mi intención de mi ayuno, Señor, para que tú puedas venir y tratar y trabajar con nosotros como familia, como iglesia, como país, como pueblo. Señor, estoy ayunando, estoy en serio. No estoy ayunando entre la cocina y la sala, o la cocina y el comedor. Estoy serio, estoy metido en mi cuarto, estoy buscando en mi aposento un espacio intencional para buscar que tú tienes y quieres para mí. Amén, hermanos. Eso es decir, Señor, demuestro mi seriedad. Daniel le dijo, Señor, aquí estoy serio. Estoy serio porque los 70 años se han cumplido. Tu palabra me habló. ¿Se acuerdan allá en 9:1? Me habló tu palabra y discerní y me fue revelada que habían ya pasado 70 años y era tiempo de regresar. Por eso estoy orando intencionalmente. Esta es la oración que Dios responde. Dios responde las oraciones. Hermanos, número 5. Agradezco. Vean Daniel en el capítulo 4. Vean qué interesante, hermanos. Es Daniel en el capítulo 9, en el verso 4, dice: oré al Señor mi Dios y le confesé. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Hermano, vean lo que Daniel le está diciendo. Agradezco a Dios por su amor y sus promesas. Esta es la oración que Dios responde. Agradecer. Oré a mi Señor y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto, tus promesas, amor inagotable con los que te aman, con los que te aman y obedecen tus mandatos. Le está diciendo: Señor, cuánto te amo, Señor, porque sé que me amas, porque cumplo tus mandatos. Agradecimiento a Dios. Agradezco a Dios por su amor y sus promesas. Hermano, pero las promesas, 7,000 promesas están en las escrituras. Hay 7,000 promesas. ¿Cuántas de estas nosotros conocemos? Hermano, si usted no conoce la promesa, usted no puede entonces refugiarse y agarrarse de esas promesas de Dios. Promesas que Dios cumple. Eso es lo primero que tenemos que escuchar. Señor, ¿cuál es la promesa que tú tienes para mí? Para poder yo orar sobre esta línea, para poder yo ser agradecido, Señor. Confieso, Señor, que tú eres un Dios grande y temible. Cumples tu pacto. Tus promesas de amor son inagotables con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Una obediencia plena, hermanos, es parte de una respuesta que Dios de verdad sabe cómo escuchar. Número 6. Ahorita les pregunto, hermanos. Daniel, capítulo 9, versos 5, 6. Está muy fácil porque todas están ahí en Daniel desde el 9. Hemos pasado por el 3, vamos al 5 y al 6. Confieso con humildad mi pecado. Hermanos, vean lo que Daniel hace. Ese es impresionante, este Daniel. Daniel, ya les dije, llegó a cautiverio de 15 años. En este tema de capítulo 9 está en 85 años. Habían pasado 3 reyes. Ya los babilonios habían sido derrocados, le ganaron los otros. Vinieron reyes, pasaron reyes. Y Daniel seguía, aleluya, seguía en un puesto de eminencia, hermano. En medio de un mundo inconverso, en medio de un mundo que no conocía al Señor. Y Daniel funcionó de esa manera. Y la oración de Daniel es de humildad y confesión de pecado. Dijo: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes.
No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Hermanos, el pecado confesado es el pecado perdonado. El que confiesa el pecado y se aparta del mal halla misericordia. Pero nosotros tenemos que tener la actitud para que la oración que Dios responde tiene que ver con una oración de humildad, de confesión del pecado. A veces somos ligeros, hermanos. A veces creemos que a Dios se le olvidó. A Dios no se le ha olvidado. A Dios no se le olvida nada. Dios tiene memoria de todas las cosas. Y cuando usted confiesa el pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Él es fiel y justo para tomarlo en sus brazos y decirle: aquí estoy, hijo. Sí, te perdono, pero no lo vuelva a hacer. Sí te perdono. Sí te perdono. Sí te amo. Te amé de tal manera. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios lleno de gracia. Es un Dios lleno de bondad. Es un Dios lleno de favor. Pero si usted no confiesa el pecado, el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. ¿Lo podemos decir? El único pecado no perdonado es el pecado no confesado. Cuando se confiesa el pecado, Dios viene en misericordia y en gracia y restaura la familia, y restaura tu vida, y restaura el pueblo, y restaura la iglesia, y restaura, porque Dios es un Dios que restaura cuando el pueblo se humilla. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Hermano, qué interesante es poder entender que la confesión aquí hay tres aspectos: el pecado de lo malo, el pecado de la maldad y el pecado de la rebeldía. Y entonces Él dice: por eso me aparté de los mandamientos y de tus leyes. Qué importante es conocer los mandamientos y las leyes del Señor. Hay que estudiar la palabra. Tenemos que meternos, hermanos, en el discipulado. Tenemos que aprender las escrituras. Estas son las que tienen vida y vida en abundancia. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. A veces nosotros pensamos que la verdad es mi verdad. No, es la verdad de la palabra. Amén. Daniel está en medio de este tema. Con humildad confiesa el pecado, hermanos. Y entonces, inmediatamente, hermanos, en medio de todo esto, y quiero que vayamos a Daniel, porque empieza a darse también en Daniel, en el mismo capítulo 9, en medio de esta parte de la confesión, hay un aspecto que Daniel nota. Y Daniel dice en 9:16, hermanos: todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo. Hermanos, y yo quiero llamar la atención con respecto a esto. Hermanos, hay un adulterio espiritual mencionado en Daniel capítulo 9, versos 7 y 8. Hay aspectos en el capítulo 9, en el verso 3 y 14, de desobediencia. Hay un aspecto en el verso 16, esta parte de la burla de Dios en medio de Jerusalén. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo. ¿Por qué estaba pasando esto, hermanos? Hermanos, este es un mensaje para nosotros hoy. Hoy el mundo se burla de nosotros. Hoy el mundo nos chotea a nosotros los panderetas. Hoy el mundo se está burlando de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la oración que nosotros estamos haciendo, que es la oración que Dios responde, no la estamos haciendo de la forma adecuada. Porque nuestro testimonio queda corto con respecto a nuestro Dios, que es tan grande y poderoso y santo. El testimonio tiene que ver, hermano, con aquellas cosas que usted y yo hacemos en la intimidad. Lo que yo soy en mi intimidad, lo que yo soy cuando nadie me ve, es lo que verdaderamente soy. Ah, está bonito eso, ¿verdad? Lo que verdaderamente yo soy en mi intimidad, lo que verdaderamente yo soy donde nadie me ve, es lo que yo soy. El mundo discierne a veces eso y se burla. Ah, ustedes son panderetas. Ustedes
el diablo te acusa y te señala. El testimonio que debemos de guardar, hermanos, es el testimonio de una fe, de ese hombre y mujer que ora, que ayuna, que busca a Dios, que busca la palabra, que se da, que se congrega, que ora sin cesar, que busca el rostro del Señor, que camina en la dignidad, no que no tengamos defectos, no que no tengamos situaciones, no que no nos enojemos, no que no hagamos algunas cosas que a veces, hermanos, como humanos y en nuestra humana debilidad se nos salen. No que no fallemos, pues todavía estamos en el camino de la santidad. Pero tampoco, hermanos, el asunto del sancocho que hoy se quiere hacer. Caminar por cualquier parte diciendo lo que sea, haciendo lo que sea y después sencillamente decir yo soy cristiano. Qué cuidado hay que tener, hermano. Qué cuidado hay que tener. Porque si yo digo que soy cristiano, debo andar en la dignidad del creyente. Y los cristianos somos serios, aunque no somos aburridos. Porque tampoco que se nos diga que no hay ciertas cosas que Dios nos permite y podemos hacerlas con gozo, con júbilo, bonito el asunto, la fiesta, el vacilón, el compañerismo, la coinonía, en toda la armonía de Dios. Pero hermanos, en la dignidad de un creyente, en la dignidad de un hijo de Dios, porque el pueblo muchos se burlan. Vea lo que entonces el Señor dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14 y voy terminando. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y usted tiene que subrayar eso y yo más que usted. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿cómo te llamas? Cristiano, evangélico, ¿cómo te llamas? Esta palabra es para usted y para mí. No sé, yo quiero más para mí que para usted, pero igual para usted. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es la oración que Él escucha. Esta es la oración que Dios responde, hermano. Necesitamos una intercesión profunda y fuerte con respecto a mi vida, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que buscar, tiene que abandonar, tiene que escuchar, tiene que hacer lo que Él le pide, porque entonces Él perdonará su pecado y restaurará su tierra. Dios restaurará su matrimonio, Dios restaurará su vida, Dios restaurará todas las cosas que tienen que ser restauradas en usted y en mí, hermanos, cuando yo me humille y me ponga delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Están listos para repasar los 6 pasos? ¿Se los saben? ¿O se los pongo? ¿Se los pongo? Bueno, de qué bueno es este pastor. Número 1, léanlo en duro. 1, dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Número 2, enfoco mi atención en Dios. Número 3, expreso mis deseos con emoción. Número 4, ay, qué bueno, sí. Demuestro mi seriedad. Número 5, agradezco a Dios por su amor y sus promesas. Y número 6, confieso con humildad. Hermanos, necesitamos orar la oración que Dios responde. Dios responde nuestras oraciones. Y quiero también cerrar en esta hora, en esta mañana, y me acompañen por favor ahí mismo. Vean el verso 20 de capítulo 9 al verso 23. Aquí estoy. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Hermano, le dijo, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Cuando nos ponemos a orar, buscando la oración que Dios responde, cuando nos metemos en serio con Dios, esto es lo que va a pasar. Lo que le pasó a Daniel, venir y viene Dios y nos va a hablar y nos va a decir: te hago entender y te digo, yo salgo para darte sabiduría y entendimiento. Cuando usted se para de ahí, de su cuarto, de su ayuno, de su meditación con el Señor, usted sale en sabiduría y en inteligencia espiritual y en inteligencia emocional. La oración, un gran recurso de Dios. 6 puntos primordiales de la oración que Dios responde. Practiquémosla en esta semana, amados. Practiquémosla. Volquémonos a Dios, busquemos su rostro, hagámoslo con atención. Amén. Si usted quiere volver a ver esta parte de la prédica, puede, ya sabe, meterse ahí a nuestro sitio mccr.com. La próxima semana ya va a estar apareciendo para que vean esos puntos, hermanos. Y lo vamos a hacer. Ponemos en pie y nos despedimos en esta hora. Amén.